Estamos en el ejercicio 62 de la página 108. La altura h de t en metros que alcanza un objeto lanzado hacia arriba está dada por h de t igual a menos 5t a la 2 más 30t, donde t es el tiempo en segundos, y nos pregunta cuál es la altura máxima. Siempre que nos hablen de altura máxima o de algo mínimo, me están conduciendo al vértice. Aquí la x funciona como la t, o sea, el tiempo es la variable independiente. Y h de t es lo que nosotros normalmente en el par ordenado llamamos y. Entonces, en nuestro vértice, que lo vamos a calcular, sabemos que la función es h de t igual a menos 5t a la 2 más 30t. Entonces, aquí podemos ver que a vale menos 5. Sabiendo que a vale menos 5, sabemos que es cóncavo hacia abajo. Sabemos que b vale 30. Y sabemos que c vale 0. Entonces, vamos a calcularle el vértice. El vértice, insisto, es un punto. Entonces, tiene dos componentes. El x del vértice y el y del vértice. Como que queremos calcular la altura, en nuestro vértice aquí la x va a ser el tiempo y la altura va a ser y. Entonces primero saco el x del vértice. El x del vértice se saca haciendo menos b entre 2 por a. Entonces va a ser menos 30 entre 2 por a, y a vale menos 5. Da igual si este menos yo se lo pongo aquí o se lo pongo al 30, da lo mismo. Sería menos 30 entre 2 por menos 5. Eso nos da 3. Esto es 3. Ahora vamos a calcular la y del vértice. La y del vértice la calculo sustituyendo en la original. O sea, tengo que reemplazar esa t por el valor que encontré yo de la x del vértice. Que la x del vértice viene siendo el tiempo, ¿verdad? En este caso el tiempo es la x del vértice y aquí la altura de t viene siendo la y del vértice. Entonces menos 5 sigue t a la 2, t vale 3 a la 2 más 30 por 3. Ahí. 30 por 3. Podemos poner todo eso en la calco de una vez. Menos 5 por 3 al cuadrado. Error. Así. 3 al cuadrado más 30 por 3. Y eso nos da 45. Muy bien, ya Manuel había dicho hace rato que le había dado 45. Entonces, nuestro par ordenado, no me acuerdo quién fue la que preguntó antes, una chica preguntó que por qué lo ponía como pares ordenados, es por esto, porque el vértice es un punto, 3,45. Profe, una pregunta. Pregúntame. Eso se llaman parábolas, ¿verdad? ¿Qué se llama parábola? La parábola es el dibujo, la representación gráfica de la función cuadrática es una parábola, sí. Ah, ok. Pero entonces, para ver si entendí. Cuando el A da negativa, la parábola va para abajo. Sí. Ah, ok. Y si da positiva, pues va para arriba. Sí. Ah, ok. Entonces, ¿qué? ¿Entendió o no entendió? Sí, ya entendí. Sí. Ok. D. Opción correcta, la D. Profe, yo creo que yo tengo un problemón. ¿Cuál será? Porque De yo nada. pongo, digamos, en la calculadora, ya como está el ejercicio, ¿verdad? Y me da 135. ¿Qué pone usted? A ver, cuénteme. 5 por 3 a la 2. Vea, Más 30 por 3. me lo va a decir, vamos a ver. 5 por 3 a la 2. Es porque no le puso el menos al 5. Más 30 por 3. Y le da así. Ajá. O sea, le descubrió el menos 5.
Le faltó el menos por acá. Ah, ya, ya. Ok, gracias. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos al 63. Ujú. Considere los siguientes criterios correspondientes a funciones f y g para responder las preguntas 63 y 64. Considere las siguientes proposiciones. El ámbito de f va de 3 a más infinito. Bueno, para yo analizar el ámbito, yo requiero la gráfica. Entonces voy a tratar de hacerme un boceto de la gráfica. Voy a concentrarme solamente en la función f. En la función f de x, se sabe que es x al cuadrado menos 6x más 8. A vale 1, b vale menos 6 y c vale 8. Entonces voy a sacar el vértice también. El vértice, porque con el vértice yo puedo saber hasta dónde está el ámbito. Con el vértice y la concavidad yo puedo sacar el ámbito. Comienzo diciendo que el x del vértice se saca como menos b entre 2a. Aquí nuestro b vale menos 6. Entonces menos 6 entre 2 por a, 2 por 1. Esto nos va a dar 3. Esto nos va a dar 3. Ahora vamos a sacarle la y al vértice. La y al vértice se saca sustituyendo en la función original. ¿Qué voy a sustituir? Voy a cambiar la x por el valor que me están dando aquí. Entonces reemplace la x por un 3. Y por aquí también la x por un 3. Eso sería poner 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8. Entonces eso me da menos 1. Eso quiere decir que nuestro vértice es 3, menos 1. Con 3, menos 1 ya tenemos la forma de ver cuál es el ámbito de la función f. Entonces estoy centrada únicamente en la función f. ¿Qué pasa con la función f? Sabemos que la función f es cóncava ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, ¿Y por qué sabe? porque está positiva. ¿Quién está positivo? El Ok, A. muy bien, así es. Así es. Es cóncava hacia arriba. Entonces yo sé que esta función f cóncava hacia arriba. ¿Por qué se me pintó así? Rojo, yo no quería. Ahora, ¿qué sabemos del vértice? Que es el par ordenado 3, menos 1. 3, 1, 2, 3 andará por aquí. Y menos 1 andará por aquí. Entonces, en alguna parte, siendo cóncava hacia arriba, ella tendrá que hacer esto. ¿Verdad? No sé por dónde pasa. Realmente eso no es importante para mí en este momento. Porque me están preguntando es por el ámbito. Y el ámbito, recuerden que se lee de abajo hacia arriba. Entonces comienzo a leer en menos 1 y termino en más infinito. Entonces el ámbito va de menos 1 a más infinito. Entonces la proposición
de que el ámbito de F sea de 3 a más infinito es falsa. Ámbito de F es este. Esta proposición, falsa. ¿Qué otra cosa me preguntan? Me dicen que si será cierto que la función G es cóncava hacia arriba. Y aquí depende de A. ¿Cuánto vale A aquí en G? 3. 3. Entonces, eso es cierto, ¿verdad? Que sea cóncava hacia arriba. Entonces, esta es verdadera. Correcta, solamente la 2. ¿Se entiende el ejercicio 63? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Cómo sé cuándo puede ser más infinito? ¿Qué número tiene que dar Y para que sea más infinito, profe? ¿De qué me estás hablando, corazón? ¿En el ámbito o qué? Ajá, sí, en el ámbito. Es que recuerden porque que el ámbito se lee de abajo hacia arriba. Ujú. De esta recta anaranjada. Entonces yo comienzo a leer aquí. Va de -1 y termina en flecha. Por eso va hasta más infinito. Ah, ok. La cóncava hacia abajo, imagínense la cóncava hacia abajo. Yo comienzo a leer y comienza en flecha. Entonces viene de menos infinito hasta el valor donde está el vértice. Ajá. Ah, sí, sí. Gracias, profe. Con mucho gusto. Ahora nos pregunta que cuál es el eje de simetría de la gráfica de F. La gráfica de F. Esta es la gráfica de F. ¿Pero qué es el eje de simetría? El X del vértice. Voy a apuntar aquí. El eje de simetría, ay Dios mío, es el X del vértice. Siempre. Ese es el eje de simetría, el X del vértice. Entonces aquí, ¿cuál fue nuestro X del vértice? 3. Por lo tanto, la opción correcta sería la A. ¿Dudas en el ejercicio 63 o dudas en el ejercicio 64? Profe, ¿puede volver a repetir la 64? Claro, con mucho gusto. En la 64, lo que nos están preguntando es cuál es el eje de simetría. Y el eje de simetría siempre es la X del vértice. Y acuérdense que el vértice de la función f ya lo calculamos aquí arriba. El vértice era 3 menos 1. Entonces simplemente es cuál es el x y el 3. X igual 3. Ah, ya. Ese es el eje de simetría. Tal vez sería oportuno que yo lo dibuje aquí. Recuerden que el eje de simetría es la línea vertical que divide a la parábola en dos partes iguales. Bueno, tratar de hacerlo lo más parecido posible. Este de naranja, sí, ese de naranja es el eje de simetría. ¿Okay? Esto de naranja es nuestro eje de simetría. Dios mío, se metió Satán. X. ¿Qué pasó con todos los demás? En el ejercicio 63 del libro dice que es la opción A, que son ambas. Pues dígale al ejercicio 63 del libro que está equivocado. Dice, considere la siguiente gráfica de la función. Sí. No, yo que no 4, que es mejor Wi-Fi. No te oigo. ¿Qué dijiste? Que si puede volver a explicar la 64, es que se me fue el Wi-Fi.
Ok, con mucho gusto. La 64, lo que está preguntando es cuál es el eje de simetría. Y el eje de simetría siempre va a ser el componente X del vértice. Ya nosotros hemos sacado el vértice aquí que era 3 menos 1. Entonces 3, X igual a 3, es el eje de simetría para esa función. Más bien para esa parábola. Ajá. Muchas gracias. Con mucho gusto. Varios se les fue el internet entonces, que de pronto habían 30 y algo y ahora habían 26. Ok, estos ejercicios, este ejercicio, consideren la gráfica de la función cuadrática f para responder las preguntas 65 y 66. Sea f una función de la forma ax a la 2 más bx más c, o sea, su forma estándar. La pregunta es, ¿cuál de esas relaciones se cumple? Recuerden que ayer les expliqué que la concavidad tiene que ver con el signo de A. Como aquí es cóncava hacia abajo, ¿cómo es A? Negativa. Ajá, menor a 0. Entonces, donde A es negativa, bueno, aquí dice que esta es A negativa. Esa parte la cumple. Esta no, descartada, porque aquí dice que A es positiva. Ahora, recuerden que C es donde toca el eje Y. Entonces aquí, C vale menos 3. O sea, C es negativa. Entonces aquí, esta descartada porque dice que C es positiva. Esta sigue siendo válida. Esta descartada porque dice que C es positiva. Entonces, por descarte tiene que ser la C. Pero no me voy a ir al puro descarte. ¿Qué tiene que ver ahora el discriminante? El discriminante tiene que ver con las veces que toque el eje de las X. Como no toca el eje de las X, discriminante es negativo. Discriminante negativo. Entonces ahí vemos que se cumplen las dos. La respuesta es la C. 66. Considere las siguientes proposiciones. Los elementos del ámbito de F son negativos. Bueno, si nos vamos a leer el ámbito. ¿Puede explicar otra vez la 65, porfa? Es que como que se va el internet, entonces se corta. Ok. Gracias. En la 65 nos preguntan signos sobre A, B, no, sobre AC y sobre el discriminante. A tiene que ver con la concavidad. Vemos que ella es cóncava hacia abajo, por lo tanto, A es menor a 0. Vemos que toca al eje Y en menos 3 y menos 3 es el valor de la C. Entonces va a hacer que C sea menor a 0. Luego, vemos que no toca el eje de las X. Entonces, si no toca el eje de las X es porque el discriminante es negativo. Yo recuerdo que ayer les expliqué a ustedes, ayer fue primero. Ayer yo les expliqué a ustedes eso por aquí tiene que estar. En el material de ayer, me parece que fue. Aquí está esto, ¿verdad? ¿Dónde toca C? ¿Cómo se comporta el discriminante? Ven que en este caso no toca, entonces discriminante es menor a 0, que es cóncava hacia abajo, y dónde toca C. Entonces lo pueden repasar con lo que les expliqué ayer, pero básicamente es así. Ahora, el ejercicio 66 dice, considere las siguientes proposiciones. Los elementos del ámbito son negativos. Recuerden que el ámbito se lee de abajo hacia arriba. Entonces, si yo voy a buscar el ámbito, yo tengo que leer la gráfica. Desde aquí abajo comienza en menos infinito y termina en menos 3. Entonces, mi ámbito de esta función sería empezando en menos infinito, que el menos infinito siempre va abierto, hasta el menos 3. Y el menos 3 es cerrado.
¿Y será cierto que en ese ámbito todos son negativos? Pues sí, todos son negativos. En el ámbito que nos están planteando, todos son negativos. Ahora dice que un intervalo donde la función sea decreciente. Un intervalo. ¿Será cierto que la función va a decrecer de 1 a 2? Voy a ir a fijarme arriba. De 1 a 2. O sea, si yo me concentro en este pedacito de 1 a 2, solo eso que quedó encerrado, ahí es decreciente. Sí. Sí. Entonces es correcta. Entonces sería correcta. ¿Cuáles son verdaderas aquí? Pues ambas. Ambas son verdaderas. ¿Dudas en este ejercicio? Ejercicio 64, perdón, ejercicio 65 y ejercicio 66. ¿Dudas en ellos? ¿No? Bueno, entonces ya vamos a hacer el ejercicio 67. Hay alguien escribiendo en el chat, a ver qué dice. Que puede volver a hacer la 64. Hilary, ¿eso ya pasó o necesita en este momento que le haga la 64? No, profe, ya no era cuando estaba haciendo. Ok. Vamos a ver entonces el ejercicio 67. Se determina que la ganancia G de X en colones al producir perdón, es que un momentito. Vaya para allá. Me está desinflando la llanta, ¿pueden creer? Con un palito. Se determina que la ganancia G de X en colones al producir X cantidad de artículos en una fábrica está dada por G de X igual a 52X menos 120. ¿Cuántos artículos deben producirse para obtener una ganancia de 3.000? Entonces, X es la cantidad de artículos. Nos están preguntando cuánto debe valer X. ¿Cuánto tiene que ser X? Para que la ganancia, o sea, para que... Ya se me perdió. Se perdió. Aquí no se pierde. Se sabe que G de X es 52X menos 120. Nos están preguntando, ¿cuánto tiene que ser el valor de X? ¿Cuánto vale X? Ay, Dios. ¿Para qué la ganancia? De 3.000. 3.000 es igual a 52X menos 120. Entonces lo podemos resolver en la cálculo, lo meten así y ella les va a dar de una la respuesta. O lo podemos hacer a mano. 3.000 más 120 es igual a 52X. 3.120 es igual a 52X. Entonces, 3.120 entre 52 es igual que X. Entonces, en la cálculo, 3.120 entre 52 me da 60. X vale 60. Eso a mano, ¿verdad? En calculadora, ustedes pueden poner
Pueden poner 3000. 3000. A ver, ¿qué más? Poner el igual. Shift. 52x más 120. Le dan Shift Calc. Y le dicen que lo resuelva para 10. ¿Qué es esto? Ah, no, perdón, es que no es más 120, es menos 120. Shift Calc y lo hacemos para 10 y ella nos da que X vale 60. Entonces pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Aquí lo importante es que usted sepa plantear lo que le están preguntando, que sepa reconocer que es la X lo que le están preguntando y que lo que hace es plantear una ecuacióncita y así obtener que X vale 60. La respuesta correcta entonces es la B, 60. Por aquí me pareció que alguien tenía una preguntita. No. Ejercicio 68. Ese casi que es de ver y de responder. En una fábrica el costo de producir cada par de zapatos es de 2.000. Asimismo, se incurre en un costo fijo de 100.000 diarios. Con base en la información anterior, un criterio que modela el costo total de producción diaria está representada con X, representando los pares de zapatos confeccionados en un día es. Esto es fijo. Entonces, si eso es fijo, eso no varía, eso tiene que ponerse sumando solito, como en este caso. Y ahora dice que los 2.000 es el costo por par de zapato. Entonces, como cada par de zapato representado está por la X, entonces son 2.000 lo que cuesta por cada par X. Entonces sería la respuesta C. Siempre que nos hablen de calcular costos, los fijos viene siendo como la B. Y el precio por X, entonces el precio viene siendo como la M y la X, ¿verdad? En la función Y igual M, X más B. Esto es lo fijo. Siempre eso va a ser la parte fija. Y si estamos hablando de costos, M siempre va a ser como el precio y X va a ser como la cantidad. Entonces, para que lo puedan armar así como una función lineal, ¿verdad? Entonces sería la correcta, la 68.